Capítulo 8. ¿Cómo confrontar las actitudes de hermano mayor? Los relatos que Jesús nos dio nunca dejaron de conectarse con asuntos de la vida real. No pienso que es coincidencia que Él puso este relato del hijo pródigo en el contexto de la familia, por lo menos por dos razones. Primero, su alegoría se dirigía a dos clases de personas dentro de la comunidad judía o de la familia judía, por así decirlo, que vivían en agudo contraste una con otra. Segundo, cualquiera que tiene hermanos o hermanas puede apreciar las emociones casi instintivas que intervienen en los conflictos entre hermanos. La conducta irritante de parte de alguien fuera de la familia puede resultar en frustración, en tanto que las mismas acciones de parte de un pariente pueden inspirar profundo resentimiento e incluso odio. Como padres no podemos darnos el lujo de tomar a la ligera las actitudes negativas persistentes, ni resentimientos amenazadores entre hermanos. Así que al examinar las actitudes del hermano mayor en la parábola de Jesús, es mejor si aplicamos a la familia los principios que descubrimos. Jesús relató esto para exponer la verdadera naturaleza de los fariseos. Ellos, junto con sus actitudes desprovistas de gracia, acechaban a Jesús donde quiera que iba. Su legalismo era implacable. De paso, ese espíritu farisaico todavía vive en muchos, la mayoría, de los círculos cristianos. Como un autor valiente escribió: hay personas que no quieren que seamos libres, no quieren que seamos libres ante Dios, aceptados tal como somos y por la gracia de Dios. No quieren que seamos libres para expresar nuestra fe original y creativamente en el mundo. Quiere controlarnos, quieren utilizarnos para sus propios propósitos. Ellos mismos rehúsan vivir ardua y abiertamente en fe, pero se aglomeran con otros pocos y tratan de lograr un sentido de aprobación, insistiendo que todos nos veamos iguales, hablemos igual y actuemos igual, validando así el uno la valía del otro. Entonces, tratan de aumentar su número solo a condición de que los nuevos miembros actúen, hablen y se comporten igualito a ellos. Estos se infiltran en las comunidades de fe para espiar la libertad que tenemos en Cristo. Y no es infrecuente que hallen la manera de controlar, restringir y reducir las vidas de los cristianos libres. Sin darnos cuenta de eso, sentimos ansiedad por lo que otros digan de nosotros, preocupándonos con obsesión respecto a lo que otros piensen que debemos hacer. Ya no vivimos las buenas nuevas, sino que con ansiedad tratamos de memorizar y recitar el guión que alguna otra persona nos ha asignado. Otro lugar en que hallamos fariseos del día moderno, o matagracia, como yo los llamo, es la familia. El hogar es el último lugar en que miraríamos, aunque es el primer lugar en que el legalismo mete su horrible cabeza. ¿Legalismo en el hogar? Sí. Tal vez usted nunca antes pensó de la conducta de algunos familiares de esa manera. Los matagracia han estado aquí por muy largo tiempo y están en todas partes. Todo el tiempo en que ha habido perdón, han habido los que prefieren guardar rencores, condenar y criticar. Todo el tiempo que ha habido la oferta de libertad, han habido aquellos a quienes les gustaría quitarnos la libertad. Todo el tiempo en que hemos podido volar espiritualmente, han habido los que consideran su llamamiento cortarnos las alas y aplastarnos y contenernos. Todo el tiempo que ha habido hijos e hijas pródigos que reconocen y se arrepienten de lo que han hecho mal, han habido hermanos y hermanas mayores que se han disgustado por su regreso y han resistido cualquier pensamiento de compañerismo. Ciertamente, en el sentido más hondo de la palabra, los matagracia no simplemente contaminan las iglesias con sus estándares de valía convenientemente escogidos.
Le drenan la vida al hogar de otra manera feliz y sano. Lo único que librará a su familia del control debilitador de un legalista es la verdad. Tiene el poder de hacer libres a los críticos, que no perdonan y que condenan, solo si lo permiten. Desdichadamente, por lo general, no es así. Anatomía de un fariseo. Retroceda conmigo al primer siglo. Volvamos a entrar en una escena en donde Jesús enseña a un grupo de sus seguidores. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 31 y 32. Muchos están familiarizados con la declaración "la verdad los hará libres", pero pocos se percatan de cuál era el público de Jesús y las circunstancias que recabaron sus palabras. Él estaba hablando a nuevos convertidos judíos, que anteriormente fueron discípulos de los fariseos, que gobernaban a sus seguidores mediante severa condenación e intimidación controladora. Brennan Manning describe particularmente bien a los legalistas del día de Jesús. Los fariseos, que llevaban la religión como un escudo de autojustificación y una espada de juicio, instalaron las frías demandas del perfeccionismo gobernado por reglas, porque ese método les daba estatus y control, y a la vez reaseguraba a los creyentes que estaban marchando al paso en el camino de la salvación. Los fariseos falsificaron la imagen de Dios para convertirla en un tenedor del libro eterno, de mente estrecha, cuyo favor se podía ganar solo mediante la observancia escrupulosa de leyes y regulaciones. La religión se convirtió en una herramienta para intimidar y esclavizar antes que para liberar y fortalecer. Los fariseos conocían la Torá, los primeros 5 libros de las Escrituras del Antiguo Testamento, pero no se detenían con el estudio de las Escrituras escritas y la memorización de mucho de ella. También le añadieron: en el espíritu de obediencia y espíritu sincero, estoy convencido. Le añadieron no solo docenas, sino cientos de reglas y regulaciones, instrucciones que pensaban que estaban en el mismo plano de los libros inspirados que escribió Moisés. Estaban tan convencidos de sus propios estándares de valía ante Dios que estaban ciegos a los motivos subyacentes: estatus y control. Si alguien no se ajustaba a esas reglas y regulaciones, los fariseos lo descartaban como indigno de la relación especial de Dios con la familia judía. Cualquiera que no llegaba a la medida de esta falsa justicia vivía una vida de intimidación y temor, puesto que vivía bajo el pulgar de estos jueces autonombrados. Hasta que un profeta inconformista de la parte rural del norte de Israel, un autonombrado Mesías, un don nadie analfabeto según las normas farisaicas, empezó a viajar por todas partes y predicar al público en general. Era controversial en sus puntos de vista de justicia y absolutamente escandaloso en su selección de discípulos. Mientras más popular llegaba a ser él, más le disgustaba a los legalistas. Su resentimiento solo se intensificó cuando se unieron a la banda de sus discípulos individuos cuestionables, como Mateo. Lucas 5 del 27 al 28 nos dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Leví es el sobrenombre del discípulo que nosotros conocemos como Mateo, el escritor del primer libro del Nuevo Testamento. Cuando Jesús lo llamó, él era un cobrador de impuestos, un traidor, un judío que actuaba como representante del opresivo imperio romano.
Su tarea era quitarles dinero a sus compatriotas, bajo la amenaza de cárcel, a fin de llenar el cofre de guerra de Roma. Como un beneficio colateral, recibía tratamiento especial y el derecho de exigir más de lo que era debido a fin de llenar su propia billetera. Si el impuesto era de 10 monedas, él podía presentar una cuenta por 12 y guardarse la diferencia. Para mejorar su posición, los cobradores de impuestos traicionaban a sus propios compañeros, cambiando su solidaridad judía para convertirse en títeres útiles de Roma. En consecuencia, los cobradores de impuestos eran hombres universalmente odiados, muy parecidos a los judíos que cooperaron con la persecución que desató Hitler durante el holocausto nazi de la década de los 40. Los fariseos no permitían que ni el borde de su vestido toque a un cobrador de impuestos, para no decir nada de tratarlos con bondad o escogerlos como discípulos. Así que el rabí Galileo aturdió a los expertos de la ley y a los fariseos al perdonar pecados, algo que solo Dios puede hacer, y luego llamó a los peores pecadores para que se unan a un círculo interno de 12 discípulos, algo que ningún maestro respetable haría. Esas decisiones fueron suficientes para desquiciar a los Matagracia, pero lo que él hizo luego lo sacó de quicio. Lucas 5:29 nos dice: y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Mateo, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Lucas 5:28. Se convirtió, fue un hombre cambiado, un creyente. Para celebrar su nueva vida, hizo una gran recepción para todos sus compañeros cobradores de impuestos, y, según el propio Evangelio de Mateo, para toda una casa llena de otros pecadores y proscritos. ¿Puede imaginárselo? Jesús está a la mesa del banquete, rodeado y disfrutando con toda clase de personas que un fariseo habría esquivado como indignas de asociación, indignas del pacto, indignas del favor de Dios. Ahora bien, al leer esto, sospecho que usted se siente bastante seguro, tal vez un poco engreído. Yo lo admitiría. Tampoco exactamente aprecio la significación de comer con cobradores de impuestos. No conozco personalmente a ningún agente del Departamento de Impuestos, pero estoy seguro que muchos de ellos son buenas personas. Así que pongamos esto en términos que podamos comprender. Imagínese que usted es miembro del comité encargado de la responsabilidad de hallar un pastor para dirigir a su congregación. Usted se reúne con una joven con buena educación, buenas credenciales y referencias de personas que usted no conoce. Su teología y personalidad parecen ser una buena combinación, así que usted planea otro encuentro para permitir que otros miembros del liderazgo de la iglesia lo conozcan. Mientras tanto, usted descubre que él frecuenta una parte de la ciudad conocida por su escandalosa vida nocturna. Es más, a menudo él va a una cantina de homosexuales, no a repartir tratados ni llevando a la espalda a un letrero con versículos bíblicos, sino para cenar. Después de comer, disfruta jugando billar o a unas cuantas partidas de dardos con los homosexuales que frecuentan en el lugar. Ellos saben el nombre de él y él el de ellos. Son sus amigos. No condona su estilo de vida, ni defiende ninguna acción de pecado. Él se comporta bien, pero también pasa algo de su tiempo allí, y Dios lo está usando para ministrarlos. ¿Cómo le suena esto? Honestamente, tal vez los homosexuales no lo hagan sentir incómodo. Inserte la porción demográfica que usted prefiera. Cabezas rapadas, republicanos, liberales, demócratas, católicos romanos, otra raza, los muy ricos. Usted tiene su categoría. Es fácil respingar la nariz a los fariseos por su falsa justicia, hasta que nuestras propias preferencias privadas y sensibilidades son pisoteadas. Digamos las cosas tal como son. Todos tenemos algo de fariseo en nosotros.
Felizmente, Jesús hizo la voluntad del Padre y aceptó la invitación para cenar con esta colección de los más detestados pecadores de Israel. Rodeado de ellos, disfrutó de una buena comida, tal vez incluso de música y risa, rodeado de todos ellos. Piense la oportunidad que tenía. El legendario general de Marina, Chesty Puller, dijo una vez: «Está bien, están a nuestra derecha, están a nuestra izquierda, están frente a nosotros, están detrás de nosotros. Esta ocasión no se nos pueden escapar». Jesús se sentó toda una noche rodeado de las personas que quería alcanzar, personas que nunca se hubieran acercado a Dios o a su edificio o a sus representantes. Más bien, Dios se acercó a ellos en la persona de Jesucristo, quien les llevó la verdad que los haría libres. Ahora, note a quién se acercan los fariseos con sus quejas. Lucas 5:30 nos dice: «Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores?». ¿No es eso un fariseo? No tienen el valor o integridad para hablar con Jesús directamente, así que rezongan sus quejas a sus discípulos. La palabra griega que se traduce murmuraban indica un tono en voz baja, a hurtadillas. El Strong Lexicon lo define de esta manera: murmurar, musitar, rezongar, decir algo en contra en tono bajo. De los que se quejan con descontento, un arrullo de palomas, o de los que consultan en secreto. Así es como los fariseos de cualquier era mantienen su dominio. Utilizan insinuaciones, culpabilidad por asociación, campañas en voz baja, demagogía. Enfocan los aspectos más oscuros de la naturaleza humana, suspicacia y vergüenza. ¿Cómo pueden ustedes seguir a un maestro que se codea con esa clase de gente? Sus tácticas no se les escaparon de Jesús. Ellos lo atacaron en secreto, pero él contestó abiertamente. No tenían ninguna razón para esconder la verdad. Lucas 5:31 al 32 nos dice: respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5 del 31 al 32. La verdad del mensaje de Jesús giraba alrededor de una palabra que ningún fariseo tenía en su vocabulario: gracia. Cómo llegar a ser genuinamente justo, cómo recuperarse del pecado, cómo volver a casa al Padre Celestial, cómo hallar propósito, una razón para seguir después de hacer una trastada desdichada de la vida. Pero para llegar allá tenemos que cruzar el puente de la gracia. Hace poco me hallé en el extremo receptor de la gracia. Viajaba por una carretera en mi camioneta bastante rápido y noté los festivos colores de azul y rojo relampagueando en mi espejo retrovisor. Mi esperanza de que el agente de policía estuviera persiguiendo al carro que estaba delante de mí resultó ser falsa. Después de pedir mi identificación me preguntó: ¿sabe usted por qué lo detuve? Sí, señor, tartamudeé. Uso señor en abundancia cuando un oficial de policía está parado junto a la ventana de mi auto. ¿Sabe usted a qué velocidad venía? Le dije: no, señor, no lo sé. Tal vez mi Sí, ya sé, todos los velocímetros están dañados. Estoy bromeando en cuanto a esta parte. Enseguida admití que no estaba vigilando mi velocidad y que en realidad no tenía excusa para ir tan veloz. Entonces oí esas maravillosas palabras de gracia: voy a dejarlo que siga esta ocasión con solo una advertencia. Me sentí aliviado, contento, humilde y agradecido a la vez. ¿Saben por qué? Porque no merecía que mi ofensa quede sin castigo. Merecía una multa por exceso de velocidad. El oficial de policía extendió gracia, mérito inmerecido.
Con la gracia uno no recibe lo que se merece. Se reciben cosas buenas que no se han ganado y que no se pueden pagar. Debo añadir que la actitud de gracia del oficial se quedó conmigo. No solo que llenó mi corazón de gratitud, sino que hizo que mi pie se aligerara bastante. Para resumir estos pensamientos sobre el legalismo, permítame indicar que los fariseos quieren justicia. Jesús ofrece libertad. Los fariseos esperan que los discípulos se ganen el respeto de sus maestros antes de que se les dé enseñanza. Jesús quiere que vengamos tal como somos. Nadie tiene que limpiarse a fin de que Dios lo acepte como pecador. No piense que usted necesita dejar de fumar o de emborracharse, dejar las drogas, corregir sus hábitos sexuales o someterse a algún otro proyecto de mejora propia con la esperanza de ganarse el favor de Dios. La gracia nos alivia de las necesidades de limpieza. ¿Recuerdan a Saulo de Tarso? Mientras estaba camino a Damasco para encerrar cristianos, se convirtió a Cristo. Su limpieza siguió a su conversión. Jesús asistió a las fiestas de cobradores de impuestos por la misma razón por la que el médico va al hospital para hacer cirugía. Allí es donde se le necesita. Nuestro relato. Ahora, entonces, veamos cómo todo esto se relaciona al relato de Jesús. Muy a menudo el enfoque de la atención en la parábola que Jesús relató del hijo pródigo es el muchacho descarriado, ingrato, necio, que desperdició su herencia y luego regresa arrastrándose a casa. Al relato no se le llama el padre fiel o el hermano santurrón, probablemente porque la mayoría de nosotros nos identificamos con el pródigo. Nos gusta pensar que somos como él. Podemos identificarnos con su necedad y anhelamos conocer la alegría del perdón y experimentar la oportunidad de empezar de nuevo. El hermano menor tenía una gran vida para empezar, un gran papá, vida segura, un techo sobre su cabeza, abundante comida, criados para servirle, ganado para criar. Y si el padre moría, una tercera parte de los bienes, sin ninguna de las responsabilidades de liderazgo que el hermano mayor tendría que asumir. Exigió lo que le tocaba temprano y muy pronto, y se fue a una tierra distante, sin límites ni responsabilidad. Sus decisiones necias los llevaron a la pobreza, peleando con puercos por sobras de comida. Cuando se cansó de las llagas, la diarrea, los calambres del hambre, el sabor amargo en la boca y el constante vacío por dentro, recuperó sus cabales. La esclavitud en la casa de su padre sería mejor que la libertad entre los puercos, así que volvió a su padre sin esperar nada. Cuando llegó a casa, en lugar de rechazo y castigo, recibió gracia. Vestido, un anillo, un par de zapatos y una gigantesca fiesta de bienvenida con todo el pueblo. ¿Por qué?, dijo el padre. Este es mi hijo que estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Lucas 15:24. Pronto la fiesta estaba a todo dar, con gran comida, música alegre, mucho canto y danza, llena de alabanza a Dios por el regreso de un hijo amado. ¡Qué deleite! Todo era perfecto, excepto Lucas 15 del 25 al 28 nos dice: y su hijo mayor, del mismo padre, estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por delante su padre y le rogaba que entrase. Con el ceño fruncido de un matagracia, el legalista se acercó al lugar para oír los sonidos de una fiesta que él no había preparado para un hermano. A decir verdad, él nunca le recibió bien en casa. Estos controladores no solo
retienen la gracia, sino que se resienten contra cualquiera que la da o la recibe. El hermano mayor permaneció enfurruñado y distante, sintiéndose santurronamente noble por haber estado en los campos cuidando los negocios de la familia, mientras este hermano insensato estaba desperdiciando su vida. Su orgullo alimentaba el fuego de su resentimiento. Su padre salió y empezó a rogarle, pero él contestó y le dijo a su padre: «He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo». Lucas 15 del 28 al 30. No podemos dejar de impresionarnos por la gracia del Padre. Casi cualquier otro padre hubiera agarrado al muchacho por el cuello y lo hubiera arrastrado hasta detrás del granero para darle un ajuste de actitud. No este padre, tan lleno de gracia, tan paciente. A pesar de su gentil razonamiento, el hijo santurrón se aferró a su resentimiento, algo que los alcohólicos anónimos dicen que es como beber veneno y esperar que el otro muera. Desde su punto de vista, él tenía buena razón. Con el pródigo revolcándose en una pocilga, el hermano mayor parecía un santo. Contra el desperdicio y avaricia de su hermano, su propia lealtad y actitud consciente de legalista parecía sobrehumana. Y con su rival, fuera, en una tierra distante, él podría gloriarse en el calor de la atención indivisa de su padre. Actitudes de hermano mayor. Mire de nuevo el discurso del hermano mayor mientras hago unas pocas observaciones. Primero, fue un malagradecido. Obviamente se había olvidado de que su padre era el dueño de todo. 2/3 de una herencia apreciable había pasado a él. Su padre se jubiló en fecha temprana y le dejó a él a cargo. Sin embargo, eso no era suficiente, a menos que su hermano hubiera acabado sin nada. Segundo, fue mezquino y narcisista. Su padre le había dado todo lo que tenía, y sin embargo, él se resintió contra su hermano, porque éste recibió el honor de una celebración de bienvenida a casa. Pero yo soy el hijo bueno. ¿Dónde está mi fiesta? ¿Dónde está mi recompensa? Obviamente llevaba una cuenta detallada de toda buena obra y todo acto justo. Eso alimentó tanto su orgullo que no podía aguantar la injusticia de la gracia. Tercero, exageró los pecados de su hermano a fin de hacer que su justicia parezca más brillante. Note el detalle que añadió a la responsabilidad de su hermano. Ha malgastado tu dinero con prostitutas. Las expresiones griegas del relato no sugieren que el joven haya sido abiertamente inmoral. El término que se traduce una vida desenfrenada o perdidamente quiere decir disipación. La palabra pródigo quiere decir imprudentemente extravagante, caracterizado por el gasto abundante y en desperdicio. Un respetado diccionario griego dice: Lucas 15:13 habla de la vida disipada del pródigo, sin especificar la naturaleza de su vida. Simplemente muestra un gasto despreocupado y botarate, en contraste con la hambruna que se avecinaba. En otras palabras, se nos dice cómo derrochó su fortuna, solo que lo hizo porque fue necio. Cuarto, tenía una imaginación morbosa. ¿Prostitutas? ¿Por qué ese pecado en particular? Tal vez el hijo mayor fue más transparente en su perorata de lo que quería hacerlo. Tal vez si él hubiera hecho efectivo su herencia y se hubiera ido fuera allá de los límites y de la responsabilidad, él también habría dado rienda suelta a su indulgencia y saciado sus apetitos sexuales. Por último, y lo más significativo, sentía que su relación con su padre dependía de ser fiel y bueno. Lea de nuevo el pasaje.
¿Puede percibir su confusión? Note la conexión entre te he servido y jamás me has dado. Para el legalista, la aprobación del padre es resultado directo de la buena conducta, lo que explica su aturdimiento, porque el hijo menor recibe una fiesta después de una conducta tan mala. Esta perspectiva exagera el bien que hacemos y no comprende la misma cualidad que separa a Dios de todos los dioses falsos: gracia. Antes de empezar a cazar legalistas, considere estas palabras penetrantes. Este muchacho hizo todas las cosas debidas. Era obediente, hacendoso, apegado a la ley y trabajaba duro. La gente lo respetaba, lo admiraba, lo elogiaba y con probabilidad lo consideraba un hijo modelo. Por fuera, el hijo mayor era impecable, pero cuando se vio frente a la alegría de su padre por el retorno de su hermano menor, un poder oscuro erupciona y sale a borbotones a la superficie. De repente, él se vuelve brillantemente visible, una persona resentida, orgullosa, cruel, egoísta, una que había permanecido profundamente escondida, aunque había ido creciendo cada vez más fuerte y más poderosa con los años. Mirando profundamente dentro de mí mismo y luego alrededor de mí a las vidas de otros, me pregunto, ¿qué hace más daño, la lujuria o el resentimiento? Hay tanto resentimiento entre los justos y los buenos, tanto juicio, condenación y perjuicio entre los santos. Hay tanta cólera escondida entre los que se preocupan tanto por evadir el pecado. Es tan difícil alcanzar a la perdición del santo resentido, precisamente porque está tan estrechamente casada con el deseo de ser bueno y virtuoso. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Lucas 15, 31 al 32. Shakespeare escribió en uno de sus sonetos, el amor no es amor, que altera cuando haya alteración. La gracia del Padre es en verdad asombrosa. Su amor no se altera por el encuentro con este hijo. Él mostró al hijo mayor la misma gentileza que le dio al menor. Reconoció su fidelidad y le colmó de aprecio. Sin embargo, la actitud del hermano mayor no le permitiría aceptar la gracia de su padre. Su deseo de hacerse digno del amor del padre a sus propios ojos le impidió ver su necesidad del mismo, y así no se deleitó en el amor que le había sido dado todo el tiempo. Note cómo el padre se refirió al pródigo. Tu hermano. El legalista no reconoció su parentesco antes, pero el padre no iba a dejar que se olvide. También quería que su hermano mayor desvíe su enfoque de sí mismo y empiece a valorar lo mismo que el padre valora, una relación con sus hijos. Tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Pero los legalistas no pueden ver nada más allá de sí mismos, solo pretenden valorar lo que Dios valora, pretendiendo amar la justicia. Pero si su corazón en realidad latiera con el de Dios, se unirían a la fiesta cuando el malo se arrepiente. Enfrentémoslo. Los legalistas rara vez hacen fiesta. Los papeles que desempeñamos. En los 3 papeles presentados en la historia de Jesús de esta familia, hay 3 principios que se aplican a usted y a mí, independientemente de su edad, sexo o situación. Cada uno de nosotros puede hallarse en cada uno de estos 3 papeles: el padre, el hermano mayor y el pródigo. Primero, todos tenemos suficiente de la rebelión del hermano menor en nosotros, que debería impedirnos juzgar y criticar a nadie. Cada uno de nosotros emergimos del vientre de nuestra madre como rebelde. Como expliqué con detalle en un capítulo previo, somos completamente corruptos por el pecado desde el mismo momento de la concepción.
Tan pronto como pudimos tomar decisiones responsables, tomamos el tesoro de nuestro Padre y neciamente lo desperdiciamos de tal manera que no tenemos nada para ofrecerle cuando volvemos. Cualquier obra justa que traemos lleva la pestilencia de nuestra propia pocilga.